¿Cómo es que una deidad, nacida en un antiguo reino africano, y una virgen del catolicismo europeo terminan siendo, en esencia, la misma figura en el Caribe? Parece increíble, ¿verdad? Pues esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. Cómo dos mundos, dos fes, y sobre todo dos poderosas figuras femeninas se encontraron y se hicieron una. Vamos a descubrirlo. Pensemos en esto por un momento. Por un lado tenemos a los orishas de la tradición yoruba. O sea, hablamos de fuerzas de la naturaleza, espíritus que nacen y viven en la tierra africana. Y por el otro están los santos católicos, figuras que vienen de Europa, ligadas a milagros, a una fe con reglas muy distintas. A simple vista, son mundos que no podrían ser más diferentes, ¿cierto? Entonces, llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que estas dos figuras terminan siendo una? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué evento histórico? ¿Qué acto de fe? Y más importante, de resistencia, hizo posible que dos corrientes espirituales tan distintas no solo convivieran, sino que se fundieran en una sola, de una forma tan profunda? Bueno, para empezar a entender todo este rompecabezas, tenemos que irnos a uno de los dos puntos de partida. Viajemos a África, a la tradición yoruba, para conocer a una de sus figuras más fascinantes y poderosas, Oshun. Ojo, su historia no la vamos a encontrar en un libro de texto. Su biografía está tejida en relatos sagrados. Y que quede claro, Oshun no es una figura simple, para nada, es increíblemente multifacética. A ver, se le conoce como la salvadora, la que trajo la lluvia para salvar al mundo, pero también es la reina astuta que se ganó un reino entero, y además es la gran protectora de las mujeres y de los nacimientos. O sea, una fuerza impresionante por sí misma. Estas historias de las que hablamos tienen un nombre, se llaman pataquís. A ver, para que nos entendamos, pensemos en los pataquís como la biografía sagrada de los orishas. Pero no son solo mitos o cuentos, son mucho más que eso. Son los relatos que nos dicen quiénes son, de qué son capaces y cuál ha sido su camino. Y uno de sus pataquís más importantes, cuenta una historia verdaderamente increíble. La leyenda dice que el mundo se estaba muriendo de sed, secándose por completo. ¿Y qué hizo Oshun? Se transformó en un buitre, voló hasta el mismísimo cielo para rogarle al Dios Supremo, a Olodumare, y lo logró. Regresó con la lluvia. Por este acto tan heroico es que se ganó el título de Salvadora. Pero ojo, su poder no era solo espiritual o milagroso. Su historia también nos cuenta cómo, usando su astucia, su encanto, su inteligencia en lugar de la fuerza bruta y la guerra, pasó de no tener absolutamente nada a convertirse en la reina de Oyo, la dueña de todo el oro y las riquezas. Esto es clave porque nos dice que su verdadero poder estaba en la diplomacia, en la estrategia, no en la violencia. Muy bien. Ahora vamos a poner en pausa la historia de Oshun en África por un momento. Crucemos el Atlántico. Nos vamos a Cuba, a principios del siglo XVII. Porque es aquí donde sucede algo. Un evento que parece pequeño, aislado, pero que va a cambiarlo absolutamente todo. Esta línea de tiempo nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Por un lado tenemos siglos y siglos de tradición yoruba en África súper sólida. Y de repente, ¡pum!, un evento muy específico en Cuba, en el año 1612. Ese es el punto de choque, el momento exacto en que estas dos historias que parecían tan lejanas empiezan a unirse. La historia es fascinante. Se cuenta que tres jóvenes, dos indígenas y un niño africano esclavizado, a quienes la historia recuerda como los tres Juanes, estaban en la bahía de Nipe. Acababa de pasar una tormenta terrible, pero después, en medio de la calma, vieron algo increíble flotando en el agua. Era una pequeña estatua de la Virgen María. Y lo más loco de todo, estaba completamente seca. Y por si quedaba alguna duda de qué era, la estatuilla tenía una pequeña inscripción en la base. Un mensaje súper directo. Yo soy la Virgen de la Caridad. Claro, para los colonizadores españoles, esto era un milagro católico clarísimo, no había discusión. Pero, y este es un pero gigante, para los africanos esclavizados que vivían y trabajaban ahí, este milagro significó algo totalmente distinto. Aquí, justo aquí, es donde ocurre la magia, el momento de la conexión, el ajá. Miren esto, para el pueblo yoruba, las coincidencias eran demasiado obvias como para ignorarlas. A ver, aparece una figura divina sobre el agua, como Oshun, la dueña de los ríos. Sobrevive a una tormenta violenta, demostrando un poder inmenso, como el de Oshun. Y para colmo, la encuentran cerca de las minas de cobre, un metal brillante y valioso, muy parecido al oro de Oshun. ¿Coincidencia?
Para ellos ni de chiste. Para ellos estaba clarísimo. Esto no era una coincidencia, era una señal. No era la Virgen de sus amos, era su Oshun. Su diosa los había seguido, había cruzado el océano para estar con ellos y protegerlos. Se estaba manifestando de una forma que ellos pudieran ver y entender. En medio de tanto dolor y opresión, esto era un mensaje potentísimo de esperanza. Y ese momento de reconocimiento fue la chispa que encendió una de las fusiones religiosas más increíbles del mundo. Es muy importante entender esto. No se trataba de cambiar una creencia por otra, se trataba de crear algo nuevo, una identidad fusionada que tuviera la fuerza para sobrevivir. El nombre técnico para este proceso es sincretismo, y en este caso fue una estrategia de supervivencia cultural, simplemente brillante. Pensemos en ello como un camuflaje espiritual. Al tomar prestada la imagen de los santos católicos, podían seguir rindiendo culto a sus propios orishas en secreto, a plena vista, sin que nadie los castigara por ello. La estrategia fue, en realidad, un proceso de 4 pasos. Primero, la realidad, la conversión forzada al catolicismo. Segundo, la astucia, identificar qué santos católicos tenían características parecidas a las de sus orishas. Tercero, la adaptación, adoptar la imagen de ese santo para el mundo exterior. Y cuarto, el más importante, la preservación. En privado, en el corazón, la fe y las creencias en el orisha original se mantenían intactas. Y este cambio se puede ver clarísimo en cómo la representaban. A ver, en África, Oshun era naturaleza pura, a menudo con el torso desnudo. Pero en Cuba, ella se viste como la Virgen española. Adopta esos mantos pesados, pero de color amarillo, que es su color sagrado. Y claro, la corona de oro, para que a nadie se le olvide que ella sigue siendo una reina. Y así es como esta nueva identidad se consolidó. El santuario del cobre en Cuba se convirtió en la casa de la Virgen, sí, pero también en el trono de Oshun. El metal sagrado pasó de ser el oro de África al cobre de Cuba. E incluso su método, la diplomacia en lugar de la guerra, encajó perfectamente, facilitando que esta figura fuera aceptada por todos. Entonces, cuando vemos la historia completa, nos damos cuenta de que esto va mucho más allá de la religión. Lo que tenemos aquí es un testimonio increíble de supervivencia cultural. Es la historia de un legado de ingenio, de resiliencia, de una voluntad de acero para mantener viva una identidad contra viento y marea. Ese año, 1612, no fue solo el año en que se encontró una estatua. No, fue el año que desató una revolución espiritual silenciosa. Un punto de quiebre que garantizó que una fe milenaria, arrancada de su tierra, encontrara la manera de echar raíces en un nuevo hogar. Y si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. Esto nunca fue sobre reemplazar una fe con otra, jamás. Fue una estrategia magistral, brillante, de resistencia. Fue una manera de decir, nos podrán poner cadenas, nos podrán cambiar los nombres, pero nuestro espíritu no lo van a apagar. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué pasa cuando la fe se convierte en un acto de resistencia? La historia de Oshun y la Virgen de la Caridad nos da una respuesta poderosa. Nos muestra que a veces los milagros más grandes no ocurren en los altares de los templos, sino en el corazón de un pueblo que se niega rotundamente a olvidar de dónde viene.